pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu
Buenos días, reciban un cordial saludo, agradecidos con el Señor por este día que nos regala y la oportunidad de reunirnos para alabar, bendecir y exaltar su nombre. Queremos iniciar nuestro programa de hoy levantando nuestra voz ante su presencia, adorándole y reconociendo que Él es el Señor. Queremos orar a nuestro buen Dios y acercarnos ante su presencia con gratitud y con alabanza. Oramos en este instante. Padre amado, gracias. Gracias por la bendición que nos otorgas de acercarnos confiadamente ante tu trono y saber que tenemos acceso ante la presencia de nuestro gran Rey y Señor. Gracias por la oportunidad que nos das como congregación, como comunidad de fe, de reunirnos este domingo 17 de enero para venir ante el trono de nuestro Rey y rendirle a Él, tributarle a Él alabanza, tributarle a Él honor, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él es el Señor sobre todas las cosas. Señor, hoy reunidos queremos dar honor y proclamar la grandeza de nuestro Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Ponemos delante de ti todo lo que en este día desarrollemos, que todo lo que hagamos, cada canto, cada lectura bíblica, la meditación de tu palabra, sea una expresión de adoración a nuestro Rey y Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bienvenidos a todos. Extendemos un saludo fraterno a miembros de la congregación y amigos que nos acompañan en este día. Queremos honrar y bendecir el nombre de nuestro Rey. Y queremos hacerlo a través de la palabra, así que vamos a abrir nuestras Biblias y leer lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. El Señor es nuestra fortaleza y por eso le cantamos, por eso entonamos alabanzas a su nombre. Él es la razón de nuestras expresiones de adoración. Él es la razón de nuestro cántico y por eso acudimos ante Él con exaltación, con expresiones de júbilo, de reconocimiento. Él es nuestro Dios y hoy podemos decir: fortaleza nuestra, tú eres, Señor. Sigue diciendo la Escritura, sigue diciendo la palabra del Señor y leemos el siguiente texto bíblico, Salmo 18, versículo 2. Dice el salmista: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista podía reconocer que si había un lugar donde él podía ir, era el Señor. Era delante de su presencia, porque Él era su roca, su castillo, su escudo, su fuerza. Si había un lugar donde él podía acudir para recibir sustento, fuerza y vigor, era delante de la presencia de su Dios. Él era su fortaleza. Y qué hermoso, porque usted y yo también hoy podemos venir delante del Señor y decirle: tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Aún si alguno de nosotros en este día venimos agobiados, cansados, agotados por alguna circunstancia de la vida, Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Sigue diciendo la palabra y seguimos leyendo la escritura en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Dios mío,
Fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. El escritor tiene la plena certeza de que si hay alguien que puede intervenir a favor de él y que lo puede librar, es el Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que es su fortaleza y aquel en el cual él puede poner su confianza. Hoy, en esta mañana, venimos ante él con esa convicción, con esa certeza. Él es quien nos sostiene, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza. Y queremos entonar cánticos al Señor, queremos entonar alabanza al Señor, levantar nuestra voz y decirle: Dios mío, tú eres nuestro refugio. Entonemos este canto y alabemos al Señor. Temeré, yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres guía de
Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Qué hermoso canto, qué hermoso levantar nuestra voz y reconocer que puedo venir delante de Él. No tendré temor. Él va a sostenerme, Él va a estar a mi lado. Gloria al Señor. Qué hermoso bendecir, exaltar y glorificar el nombre de nuestro gran Rey y Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor en esta mañana. Y seguimos leyendo las escrituras. Dice Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. El profeta dice, Dios es mi salvación, me aseguraré, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya el Jehová, el Señor, quien ha sido salvación para mí. El escritor del libro de Isaías puede llegar y decir, yo puedo estar plenamente seguro. Y esa seguridad no me genera temor, no me genera inquietud, no me genera intranquilidad. Estoy confiado, Él es mi fuerza, es mi canción. Entonaré canto a Él, porque Él es mi Señor y mi salvación procede de Él. Sigue diciendo la escritura. Y leemos ahora el Salmo 46, verso 1. En esta misma línea, el salmista dice, Él es mi amparo. Es donde puedo ir, donde puedo acudir. Él es mi fortaleza, nuestro pronto auxilio. En medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier eventualidad de la vida, Él es nuestro Dios. Qué hermoso es saber eso, esa verdad maravillosa que nos muestra la palabra y que nos da ánimo. Puedo acercarme a Él. En los momentos más sombríos, en los momentos más difíciles, Él es mi auxilio. Él está allí, disponible para usted y disponible para mí. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y leemos también lo que la Escritura nos dice en esta cita en Joel capítulo 3, verso 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, porque Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Si había alguien a quien Israel podía acudir en medio de cualquier situación, era al Dios de Israel, porque Dios es el Dios de su pueblo, es el Señor de su pueblo, y a Él podemos acudir con certeza ante el Señor. Por eso hoy Dios quiere animar tu corazón y decirte, si hay circunstancias en tu vida que estás enfrentando, hay un lugar donde tú puedes ir, hay a alguien al cual tú puedes acudir y Él va a estar allí dispuesto a sostenerte, a recibirte, a escuchar tu clamor y tu súplica, a escuchar tu voz en momentos críticos, en momentos difíciles. Él está allí dispuesto a intervenir y actuar en medio de nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Seguimos alabando al Señor. Seguimos exaltando a Dios y le vamos a decir, tú eres el Dios poderoso. Alabemos al Señor con todas nuestras fuerzas en esta mañana. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son.
limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran Dios. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Te exaltaremos, Señor. Bendeciremos tu nombre. Gracias, Padre. Queremos levantar nuestra voz y tributar adoración a nuestro Rey en esta mañana. Queremos tributar honor a aquel que está sentado en su trono y que es Rey y soberano sobre toda la creación. Tú eres merecedor de adoración. Tú eres merecedor de que tu pueblo te exalte, te bendiga, te adore. Hoy abrimos nuestros labios y entonamos alabanzas. Reconocemos con todo nuestro corazón que eres el Rey, que eres el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Seguimos escuchando su palabra para nosotros en Nahum 1:7, que dice: Jehová es bueno, algo que usted y yo reconocemos, y que el escritor de Nahum dice: Él es la fortaleza en el día de la angustia. Él puede reconocer no solamente la bondad de Dios, sino que reconoce que Él es la fortaleza de nuestras vidas en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Aquellos que ponen su confianza en Dios aún en los momentos críticos, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de ansiedad. Hay un lugar donde usted y yo podemos ir delante de nuestro gran Rey y Señor, el cual es bueno y es Señor. Seguimos leyendo lo que la palabra del Señor nos dice. Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas.
Qué hermoso. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Él es mi fuerza. Él es mi fuerza, y levantamos esa expresión en cánticos, recordando la palabra y teniendo claro que esas palabras nos confortan y nos dan aliento y nos recuerdan que el Señor está allí en medio de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno es el Señor. Continuamos con Efesios 6:10. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si hay un lugar donde podemos fortalecernos, es en Él. Podemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Las fuerzas vienen de Él, de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Su presencia en nosotros nos da la fuerza y el aliento necesario para enfrentar cualquier circunstancia. Pablo en el capítulo 6 de Efesios habla acerca de la armadura de Dios, y esa armadura que debemos de ponernos los cristianos nos permite poder recibir la fuerza necesaria para sostenernos en medio de las circunstancias y las situaciones del diario vivir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Continuando con nuestro tiempo de culto, queremos dar y tener expresiones de gratitud al Señor en esta mañana. Y si hay alguien en medio de nosotros que quiera expresar gratitud a Dios, este es un momento especial para que usted pueda abrir su micrófono, darle gloria a Dios y decirle: Dios, gracias por lo que has estado haciendo. De esta manera también nosotros adoramos al Señor, reconocemos quién es Él, reconocemos su grandeza. Así que abrimos este espacio de expresiones de gratitud al Señor. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga ricamente. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor porque en todos estos días, ¿verdad? Todas estas semanas que hemos iniciado con el estudio bíblico de los devocionales, le quiero dar gracias al Señor porque me ha enseñado y me está enseñando, ¿verdad? Muchas cosas que a pesar de que nosotros leemos y estudiamos, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y quiero darle, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, porque a medida que la leo, me enseña cómo debo de obedecerle, cómo debo de seguirle, cómo debo de actuar, ¿verdad? Y Él me está enseñando. Y por eso quiero darle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Damos gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Alguien más que quiera expresar gratitud al Señor en esta mañana? Ha sido un año difícil, yo sé que para muchos hermanos en todos los ámbitos, pero el Señor ha sido bueno por todos, porque nos ha dado misericordia, nos ha dado salud, a otros tal vez la salud ha sido mejorada, pero de todo el Señor ha estado allí. El Señor ha sido bueno con nosotros también en nuestros trabajos, y en ese sentido quiero dar gracias a Dios porque la verdad que ha sido difícil en 2020 en la situación laboral, pero yo siempre he confiado en el Señor y el Señor tiene cuidado de mí en medio de todo. Por eso quiero dar gracias a Dios porque en medio de este año tan difícil, el Señor me está dando una oportunidad de mejorar las condiciones de trabajo y bueno, le doy gracias a Dios porque yo he confiado que Él me iba a ayudar y así lo ha hecho. Le doy gloria a Dios por eso.
como que nosotros no nos sintamos, que no lo veamos, el Señor dice, de paciencia y amén. Bueno, en medio de tiempos difíciles, en medio de circunstancias complejas, el Señor está allí y Él nos sostiene y renueva nuestras fuerzas. ¿Alguien más que quiera expresar gratitud al Señor en esta mañana? Buenos días, pastor. Bueno, sí quiero dar las gracias al Señor porque en medio de la situación en la que hemos estado este año nuevo con el volver a cerrar parte del comercio y todo esto de la cuarentena, bueno, los restaurantes han sido afectados, ¿verdad? Y solamente se ha estado trabajando con menos personal y bueno, mi esposo trabaja en esto, en restaurante, ese es su campo, pero alabo al Señor porque en medio de toda la situación, y bueno, Dios ha preservado su trabajo y entre todo el personal, bueno, solo quedaron 5 personas haciendo entregas de domicilio y bueno, él quedó dentro de estas 5 personas, así que alabo al Señor por eso, porque Él tiene cuidado de sus hijos y Él es fiel. Y quería compartirles a ustedes esta acción de gracias. Bueno, gloria al Señor por eso, por sus cuidados y porque en medio de tiempos complejos, tiempos difíciles, podemos ver la mano del Señor guardándonos, sustentándonos y proveyéndonos en tiempos un poco complejos. Agradecemos a Dios por su bondad y su fidelidad en ese sentido. Bueno, damos gracias al Señor. Queremos tomar un espacio de nuestro tiempo para compartir el mensaje hoy de la palabra y lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones a través de ella. Damos gracias a nuestro gran Rey y Señor en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú hablas día a día a nuestro corazón. Gracias porque podemos acercarnos con confianza ante la presencia de nuestro Rey y soberano Dios. Gracias porque sabemos que tú hablas al corazón. Permanentemente nos exhortas, nos guías, diriges nuestros pasos y podemos caminar confiados, podemos caminar seguros en medio de las circunstancias. Oramos para que hoy tú seas impactando nuestras vidas y nuestros corazones a través del mensaje que tú quieres comunicar a la vida de tus hijos e hijas y cada uno de los que estamos conectados en este día. En medio de este programa de culto dominical. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y todo el honor. Amén. Y amén. Bueno, hoy queremos ir al libro de Ruth. Si usted tiene su Biblia allí, ubicarnos en el libro de Ruth y poder tomar un espacio de nuestro tiempo. El tema de hoy tiene que ver con nuestras actitudes ante las circunstancias de la vida. Y quiero usar este libro y la historia narrada en este libro como referencia para compartir el mensaje dominical. Interesantemente, este es un libro que probablemente usted y yo hemos leído en algún momento. Es un libro corto con una historia muy impactante, de la cual en algún momento hemos escuchado algún tipo de reflexión o meditación al respecto. Y hoy quiero, como introducción al mismo, mencionar algunos detalles importantes para que los podamos tener presentes. Bueno, este es un libro que para el judaísmo es un libro que forma parte de lo que ellos llaman los escritos. Los judíos
leen este libro en ciertos momentos del año, principalmente cuando se celebra la fiesta de las semanas o la fiesta de la siega. Algunos también la llaman la fiesta de Pentecostés, que se desarrolla entre el mes de mayo y junio. O sea que este libro es parte del calendario de culto litúrgico del judaísmo. Y es un libro que le recuerda a Israel las acciones redentoras de Dios. Y por eso ellos lo tienen dentro de su calendario litúrgico, dentro de su calendario de culto. Para nosotros los cristianos es un libro que nosotros llamamos un libro histórico. Un libro que nos narra una historia en particular en medio de la época de los jueces. Y ciertamente la historia es una historia que se relata en el periodo de los jueces. Es una historia ligada a la época de aquellos que juzgaron, que ejercieron un liderazgo sobre Israel. Por eso es que en el capítulo 1, verso 1, en su primera parte dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, el relato se ubica en un momento histórico y sabemos que la época de los jueces no fue una época fácil. Fue una época compleja en medio de la vida de Israel. Israel ya se había establecido en la tierra. Las tribus estaban dispersas en medio del territorio que se había dividido entre ellos, pero estaban dándose tiempos complejos. No había un rey que gobernase, a alguien que dirigiese al pueblo, así que cada uno hacía lo que quería. Y en el libro de Jueces encontramos ese planteamiento frecuentemente. El pueblo hacía lo que le parecía, el pueblo hacía lo que quería. Es en esa época en particular que se narra esta historia. Lo interesante de esta historia es que narra acerca de una familia de Belén. Una familia que dice la escritura que emigra de Belén y se va a la tierra de Moab. ¿Por qué circunstancias ellos emigran? Bueno, porque se estaba dando una terrible hambruna, una situación compleja, y ellos dicen, bueno, vamos a buscar mejores horizontes, y deciden irse a la tierra de Moab y viven allí como extranjeros. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Llega y dice que, leo del verso 1, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer, sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Esta familia, por razones, digámosle así, de la hambruna y de la situación que se estaba dando, buscaron alternativas a su situación y dijeron, bueno, en Moab no se están viviendo la situación que estamos viviendo en nuestra tierra. Vamos a movilizarnos, vamos a hacer una mudanza, nos vamos a ir a esta tierra porque probablemente, aún siendo extranjeros en esta tierra, vamos a poder habitar. En esa tierra vivían los descendientes de Lot. Recordemos que Lot tuvo hijos y descendientes con su hija, y de ahí surgieron los moabitas. Y esta familia de Belén decide ir a esta tierra en particular. Pero sucede algo impactante estando allí. La Biblia no nos dice después de cuánto tiempo. Acontece que muere el esposo de Noemí, Elimelech, y tiempo después fallecen los hijos de Noemí también. Pero los hijos de Noemí habían establecido una relación con mujeres moabitas. Pero esas mujeres
eran extranjeras, bueno, estaban en su tierra, los extranjeros eran ellos, pero estos dos hijos de Elimelec y de Noemí también fallecen, y desde el verso 13 relata eso hasta el verso 5 y dice: murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. 10 años después de la muerte de su marido, fallecen sus hijos, y estas tres mujeres se encuentran en medio de un dilema. Se encuentran en medio de una circunstancia compleja que les pone la vida, y tienen que tomar una decisión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, Orfa y Ruth estaban en su tierra, pero Noemí estaba en una tierra extraña, sin su marido, sin sus hijos, pero alrededor, y con ella, habitando con ella, sus dos nueras. Pero Noemí toma una decisión que ella consideró que era trascendental y necesaria en aquel momento: retornar a su tierra natal, a la tierra que la vio nacer. Lo interesante es que en medio de esa encrucijada hay un dilema. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dicen sus nueras. Noemí les dice: bueno, ustedes no tienen por qué venir conmigo. Ustedes pueden quedarse aquí en su tierra, yo puedo regresar a la mía. Para mí, retornar va a ser una situación compleja, va a ser una situación difícil, porque esta situación va a representar llegar con las manos vacías, llegar sin nada. Y en medio de ese dilema, una de sus nueras decide y determina: bueno, yo me voy a quedar en mi tierra, me voy a quedar en la tierra de Moab, yo no tengo por qué irme y ser extranjera. Pero Ruth decide que va a quedar, va a irse con su suegra y que va a habitar en tierra extranjera. Y es por eso que desde el versículo 6 leemos este relato hasta el verso 14, y dice así la escritura: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, y Ruth se quedó con ella. Orfa decide quedarse en su tierra, Ruth decide acompañar a su suegra hasta su tierra natal. Qué interesante todo esto, porque habiendo perdido a su familia, y no solamente a su familia, los sueños en cuanto al futuro. ¿Y por qué los sueños en cuanto al futuro? Porque probablemente ellos como familia habían pensado con Elimelec y con sus hijos poder crecer en Moab, poder fructificar en Moab, y pensar que aquella era una tierra de oportunidades, y la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, hace que Noemí diga: aquí se acabaron nuestros sueños.
Nuestra única opción es retornar a la tierra. Al final de cuentas, Noemí retorna a su tierra con una de sus nueras. Y probablemente su retorno estaba plagado, lleno, más de preguntas que de respuestas. ¿Cuáles podían ser las preguntas que se hacía Noemí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Regreso a mi tierra. Pero ahora, ¿cómo voy a manejar mi viudez? Ahora, ¿cómo yo voy a subsistir? Ahora, ¿cómo yo voy a manejar todas estas circunstancias en medio de regresar a Jerusalén? En cierta medida, su retorno a Belén, al territorio de Judá, era un camino, era un retorno hacia lo desconocido. Desconocido no porque la gente que estuviese ahí ella no la conociese, probablemente ella iba a volver a ver a mucha gente que había dejado de ver por más de 10 años. Pero era un retorno a lo desconocido porque no sabía cuál iba a ser su futuro y el futuro de su nuera. Su corazón probablemente estaba lleno de incertidumbre. No tenía control de la situación que estaba imperando en su vida. Ella no sabía lo que iba a pasar. Ciertamente podía tener algún nivel de esperanza, pero había un cúmulo de inquietudes que llenaban su corazón. Inclusive, ella sabía perfectamente que su nuera, siendo una mujer moabita, una extranjera, no podía llegar y formar parte de la congregación de Israel, porque la ley en Deuteronomio hablaba acerca de restricciones en cuanto a que algunos extranjeros, ciertos extranjeros, formasen parte de la nación. Podían habitar en medio de la tierra, pero ese habitar en medio de la tierra era en medio de muchas limitaciones y restricciones porque no podían ser parte, formar del pueblo de Dios. Interesantemente, Noemí probablemente al saber esto, ella llegaba y decía, esto es una circunstancia compleja porque me voy a acercar a mi tierra con una extranjera, con una moabita, y en medio de las circunstancias, probablemente esto no iba a ser fácil. Habían más preguntas que respuestas y el corazón de Noemí probablemente estaba cargado de muchas inquietudes. Ahora imaginémonos el corazón de Noemí, el corazón de Ruth, siendo extranjera, yendo a una tierra que no era la suya, yendo a una tierra donde no conocía absolutamente a nadie, solamente a su suegra. Habían una cantidad enorme de preguntas que llenaban su mente y su corazón. Pero es aquí donde queremos hablar de las actitudes que tomamos ante la vida y ante las realidades que enfrentamos. Y yo quisiera que pudiésemos ver la reacción y la actitud de Noemí y la actitud y la reacción de Ruth ante lo que ellas estaban enfrentando, porque la forma en que ellas manejan las circunstancias nos sirven a nosotros como un modelo y como un ejemplo vívido de cómo nosotros también manejamos la vida y las situaciones que enfrentamos en el diario vivir. Lo más llamativo de todo es que en el versículo 19 en adelante del libro de Ruth, y si usted tiene su Biblia ahí a mano, dice el verso 19 y leo el verso 20 para ustedes. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Cuando ellas retornan, muchos identifican a Noemí, no sabían con quién venía, pero sí identifican a aquella mujer y dicen, ¿no es esta Noemí? La que salió de nuestra tierra hace más de 10 años hacia Moab. Y probablemente la ven sin su esposo, sin sus hijos. Algunos podían haber recibido noticias de que su esposo y sus hijos habían fallecido, pero tal vez otros no sabían.
de lo que había acontecido. Probablemente ella era el centro de las miradas, de las preguntas: ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué circunstancias habrá experimentado? Y en medio de todo eso, dice el versículo 20, en medio de las preguntas que surgían de parte de la gente hacia ella, por cuál era la razón por la cual ella estaba retornando nuevamente a Belén, ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. La respuesta de ella es: no me llamen por ese nombre bajo el cual ustedes me han conocido. El nombre Noemí significa placentera. Ella llega y dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Señor, el Todopoderoso. En ese momento en particular, Noemí, ante la mirada de la gente que estaba sorprendida de verle nuevamente en la tierra, nuevamente llegando al lugar, a su tierra natal, al lugar que le vio nacer, Noemí asume una teología de sufrimiento. La actitud de Noemí es tomar esa postura de sufrimiento. Y mire qué interesante esa teología de sufrimiento que adopta esta mujer. Es la teología que llega y dice, y que en el mundo antiguo era común y que hoy en día también muchas personas todavía tienen. Al bueno le suceden cosas buenas y al malo siempre va a experimentar cosas malas. Esa teología era común en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, la teología de muchos era que si algo estaba sucediendo contigo que estaba mal, era porque hiciste algo malo. Porque a los malos les suceden cosas malas y a los buenos les suceden cosas buenas. Ese era el acercamiento y la interpretación de algunos en la antigüedad. Podemos ver esa postura en los amigos de Job. Los amigos de Job le planteaban a Job que lo que él estaba experimentando era porque él había hecho algo malo delante de los ojos del Señor. Ese tipo de acercamiento era un acercamiento común en el mundo antiguo. E inclusive hoy en día hay mucha gente que sigue teniendo ese tipo de planteamiento. ¿Okay? La conclusión a la luz de ese paradigma y esa idea propia de la antigüedad es que Noemí se aferra a ese concepto del mundo antiguo y llega y dice: lo que yo estoy viviendo es el resultado del castigo del juicio de Dios. Dios me está castigando. La actitud de Noemí inmediatamente es: lo que estoy viviendo es el resultado de algo que hice. Probablemente ella decía: no sé qué es lo que hice, pero ciertamente si Dios me tiene en esta encrucijada, si Dios me ha puesto a vivir, a pasar por esta experiencia, es porque algo hice mal. Qué interesante, porque cuando miramos esa actitud de Noemí, no me llamen Noemí, sino Mara, porque soy una mujer amargada, soy una mujer que está pasando sufrimiento, que estoy viviendo angustia. Miren mis circunstancias, miren lo que he experimentado, miren lo que he estado, en lo que estoy viviendo. Y mire qué llamativo esto, porque ¿qué es lo que pasa cuando alguien como Noemí o cualquiera de nosotros vivimos bajo ese concepto, bajo esa idea? ¿Qué sucede cuando adoptamos dogmas religiosos o populares que dicen: no, es que este es el pensamiento de la gente, y la gente dice que si he hecho algo malo me van a venir cosas malas, y si estoy viviendo una circunstancia difícil es porque algo malo estoy haciendo? Cuando se vive bajo este concepto, somos gente que nos enfrascamos y nos metemos en medio de dogmas rigurosos. Dogmas que no necesariamente provienen de Dios.
Ideas que no vienen necesariamente de Dios, ni es lo que Dios está diciendo. Esto lo estoy haciendo por tal razón. Simplemente yo adopto ideas, pensamientos. Esos pensamientos llenan mi mente, me dominan, me controlan y me dicen, estoy sufriendo porque algo malo hice. Hay gente en la vida como Noemí que se llena de pensamientos, ideas que no necesariamente provienen de Dios, que no necesariamente provienen del Dios Altísimo, sino son cosas que, conceptos que tenemos en el mundo, ideas que la sociedad ha planteado y nosotros los adoptamos, los hacemos parte de nuestra vida y nos regimos por ellos, aunque sean ideas y conceptos que no tienen que ver nada con Dios y la Biblia. Hay gente que es así. Y pienso mucho en esto en medio de los tiempos que vivimos y las circunstancias que estamos experimentando. Allí afuera hay una serie de ideas y de conceptos que tiene la gente en medio de la pandemia que estamos experimentando. Y la gente toma esas ideas casi como un dogma. Los adopta y dicen, no, es que esto es así, porque así piensa la gente, porque así es el pensamiento común de las personas. Y adoptamos esas ideas, aunque sean equivocadas. Entonces, en medio de lo que estamos pasando, adoptamos pensamientos del mundo, del entorno, de la sociedad en que vivimos y los hacemos parte de nuestra vida, los replicamos, los repetimos. Y no necesariamente es lo que Dios ha dicho. Los que viven bajo este tipo de conceptos, como Noemí, que toma esta actitud, va a pensar que lo malo que está sucediendo, es que Dios me está castigando. Este es el juicio del Señor. Este es el juicio de Dios. Empezamos a sacar conclusiones y a hacer planteamientos que no necesariamente es lo que Dios está planteando y diciendo, pero es lo que a nosotros nos parece y lo que nosotros interpretamos. Es lo que nosotros consideramos que es lo correcto. ¿Sabe algo? Y cuando caemos en esto, cuando somos gente que adoptamos posturas y planteamientos que no necesariamente son los de Dios, pero son los del mundo, esos planteamientos posteriormente nos lleva a buscar culpables. Bueno, ¿y quién es el responsable de todo esto que estamos pasando? ¿Quién es el responsable? Empezamos a echarle la culpa a los orientales por lo que estamos viviendo. Empezamos a echarle la culpa a toda la gente allá en Wuhan, en la China, por todo lo que estamos pasando. Y empezamos a proferir todo tipo de epitafio y de concepto hacia ellos porque decimos, esos son los culpables por todo esto. Empezamos a sustentar todo tipo de teorías de conspiración y empezamos a argumentar contra aquel, contra el otro y contra este y empezamos a buscar culpables. Mire, cuando hay gente que toma la misma actitud de Noemí, empezamos a buscar culpables y responsables. Empezamos a decir, ¿quién es el culpable de que yo esté pasando por esto? ¿Quién es el culpable de que yo esté viviendo estas circunstancias? Empezamos a desarrollar una mentalidad de víctima y de autoconmiseración. Pobrecito de mí, cómo yo sufro. Pobrecito de mí, todo lo que estoy pasando. Me dio el COVID y mire, estoy lanzado aquí y ponemos fotos en el Facebook, lanzados en la cama, sufriendo, pasando tiempos de angustia. Escribimos, no, pastor, es que estoy en un dilema, no tengo para esto, no tengo para lo otro, estoy pasando tiempos difíciles, estoy en medio de un tiempo de angustia. Las personas que viven bajo ese paradigma que Noemí tuvo son personas que empezamos a decir, pobre de mí, yo aquí soy la víctima, los demás todos son los victimarios, yo soy la víctima, yo soy el que estoy pasando tiempos difíciles, yo soy el que estoy viviendo de esta manera. Y las actitudes de conmiseración nos llevan a siempre decir, pobre de mí, pobre de mí. Estoy sufriendo, no tengo, no puedo, la vida me está tratando, me está golpeando, me está haciendo esto, estoy pasando por estos tiempos de complejidades. Y mire, cuando tomamos esas actitudes, nuestra fe se paraliza y se estanca.
Entonces, probablemente Noemí en este punto donde ella ingresa a la tierra, ella llega a Belén, llega a su tierra natal y ella llega y dice, bueno, aquí estoy en mi tierra y aquí voy a ver qué es lo que va a pasar. Yo no sé qué va a suceder, cómo vamos a comer, cómo vamos a subsistir, cómo vamos a salir adelante. Mire, cuando nuestras actitudes y nuestras interpretaciones de las situaciones que vivimos en la vida son las mismas actitudes como la de Noemí, terminamos viviendo nuestra vida bajo estos esquemas que hemos planteado. Buscamos culpables. Siempre somos las víctimas. Siempre hay una actitud de conmiseración permanentemente en nosotros. Nuestra fe se paraliza, nos estancamos. No avanzamos, somos de gente que estamos allí que decimos, bueno, no sé ni qué hacer, no buscamos oportunidades, nos lanzamos en una cama y decimos, no quiero ni levantarme, no quiero ni salir, no quiero hablar con nadie, si alguien me llama, diles que no puedo atenderlos, si alguien quiere hablar conmigo, dígales que no estoy, y empezamos a tomar una actitud que lo que hace es postrarnos y no poder avanzar. Noemí tomó esa actitud. No me llamen más Noemí, llámenme Mara. Soy una mujer cargada de amargura, llena de inquietud, sin saber qué rumbo tomar, sin saber hacia dónde avanzar, sin saber qué hacer. Pero mire qué interesante la actitud y la interpretación de Ruth ante las circunstancias. ¿Qué es lo que hace Ruth? Ella estaba en la misma disyuntiva, en la misma eventualidad que su suegra. Ella tenía una serie de situaciones todavía más complejas que se añadían a todo lo difícil, que era una extranjera en tierra ajena. Pero en medio de todo eso, mire lo que dice el capítulo 2 del libro de Noemí, el libro de Ruth. Dice la palabra, capítulo 2, verso 1 hasta el 3. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Interesantemente, en el mundo antiguo, pues inclusive en Israel, siempre habían parientes que asumían una responsabilidad, principalmente cuando habían viudas. Y había cierto nivel de responsabilidad, y por eso habían muchas de las leyes determinadas en el Antiguo Testamento que protegían a las mujeres en medio de esas circunstancias. El pasaje no dice que Noemí empezó a buscar a esas personas para que la apoyaran, pero lo interesante es que el relato dice que Noemí tenía parientes. No dice que Noemí los fue a buscar, simplemente el escritor dice que los tenía. Pero la que tomó la iniciativa de hacer algo fue Ruth. Ruth determina y llega y dice, déjame ir, pido tu permiso, tu autorización para ir a recoger espigas. Ciertamente la ley del Antiguo Testamento planteaba, y esa costumbre planteaba, Deuteronomio 24, por ejemplo, llegaba y decía que los que tenían terrenos y propiedades y las sembraban, tenían que dejar las espigas, los residuos que se recogían, que quedaban de la cosecha, tenían que quedar en el campo porque habían pautas dadas por Dios para atender a los menesterosos y los que menos tenían. Era una ley de tipo social que procuraba que los pobres y que aquellos que tenían menos pudiesen alimentarse y suplir para sus necesidades. Era como un beneficio dentro de la comunidad para aquellos que menos tenían. Y Ruth decide ir, recoger en ese campo, e interesantemente ella, sin saberlo,
empieza a recolectar y le autorizan y le permiten recolectar en el campo de un pariente de su suegra. Qué impactante esto, porque cuando vemos a Ruth, el relato sigue contando cómo ella tiene un encuentro con Boaz posteriormente, cómo en medio de todo eso Boaz se entera de que ella es la nuera de Noemí, y ella dice, pero Noemí es familia mía, y cómo se da toda una situación de la redención propia de la ley de levirato que se regía en el antiguo pacto para poder redimir a las mujeres viudas y en medio de sus circunstancias. Al final de cuentas, Ruth termina emparentada con Boaz y usted conoce el relato y lo puede leer en este hermoso libro. Pero mire qué impactante. Ruth toma una actitud diferente a la de Noemí, a pesar de que su situación era más compleja. La conclusión de ella fue, la argumentación de ella fue, estas son las posibilidades que tenemos ante los que estamos viviendo. Tengo la oportunidad de ir y espigar y suplir para nuestras necesidades. Su actitud no fue una actitud de conmiseración. Pobrecita yo. Soy una extranjera, no tengo. Pobrecito de mí, estoy pasando por tiempos difíciles y me lanzo ahí a quejarme y a levantar mi voz al cielo y decir, Dios, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a resolver esto? Su actitud fue diferente. Ella vio las posibilidades y actuó. Cuando tomamos la actitud de Ruth, cuando ante las eventualidades y las circunstancias complejas de la vida tomamos la actitud de Ruth, no empezamos a especular. La actitud de Ruth no fue una actitud de especulación. ¿Me darán permiso de espigar o no? No empezó a especular, voy o no voy. Si tengo problemas y me empiezan a señalar como una mujer extranjera y moabita, probablemente voy a abrir mi boca y van a escuchar mi acento y se van a dar cuenta que no soy propia de esta tierra y me van a empezar a señalar. Ella no especula. No se asume la realidad sin buscar culpables. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos pasando. Ella no responsabiliza a otras personas. Ella llega y dice, ella asume la realidad que estaban enfrentando y llega y dice, vamos a empezar a avanzar. Toma la iniciativa en los momentos de incertidumbre, busca oportunidades y da pasos prácticos. Y llega y dice, tengo la posibilidad de ir a espigar. Y ciertamente si me dan la autorización lo voy a hacer, vamos a suplir para nuestra necesidad. Y así fue. La actitud de Ruth fue una actitud totalmente distinta a la de su suegra. ¿Qué aprendemos de esta historia? Mire, ¿qué aprendemos de esta historia? Hay una cantidad vasta de cosas que podemos aprender porque también nosotros estamos precisamente en estos tiempos de pandemia en que hay tantas disyuntivas, tantas situaciones que se han salido de la normalidad, que se han salido de lo que estábamos habituados. Nos han puesto en un escenario complejo, algunos en un escenario más complejos que a otros. Y es en medio de ese escenario que nosotros tenemos que preguntarnos cuál está siendo mi actitud ante lo que estoy viviendo. ¿Qué es? Aprendo de las circunstancias que vivo, porque así como Noemí y Ruth vivieron sus propias circunstancias y enfrentaron una crisis particular, nosotros también estamos viviendo la nuestra. Nosotros en el presente también estamos pasando por un tiempo complejo, donde el futuro no se ve tan, ¿cómo se llama? Tan positivo. Cuando escuchamos que el tema de la vacunación se va a estar dando, pero que probablemente eso va a tomar tiempo, que la vacunación se va a dar por etapas, que algunos de nosotros, no es que nos van a vacunar ya, algunos de nosotros dicen que nos pueden estar vacunando en septiembre y en octubre.
¿Y qué pasó con el resto de estos 6 y 7 meses siguientes? Voy a estar metido en mi casa y hay gente que empieza a especular y a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo manejo esto? ¿Y cómo resuelvo esto? Y me tengo que cuidar, y si me da el COVID, y si me acontece esto, lo otro. Y empezamos, hay gente que está en medio de un mar de crisis, de angustia, de especulación y de inquietud. Pero ¿qué aprendemos de la historia de Ruth y particularmente de la actitud de Ruth? De la manera en que ella manejó las circunstancias. Mire, en los misterios de Dios, en las acciones de Dios que muchas veces nosotros no entendemos y no comprendemos, aún en los tiempos difíciles, Dios tiene planes que no entendemos y no visualizamos. Nosotros tenemos una visual limitada. Probablemente nosotros miramos el futuro y decimos, bueno, yo no sé qué va a acontecer. Pero cuando vemos la historia de Noemí y de Ruth, la historia nos relata que en el futuro de Ruth, Dios tenía algo totalmente diferente. En los planes del Señor estaba de que esas mujeres fuesen redimidas, de que Ruth fuese redimida, que se levantase un hombre que la redimiese según la ley del levirato del Antiguo Testamento, la tomase por esposa y le diese hijos. ¿No? Hijos que eran hijos que en el mundo antiguo se asumían que eran hijos del difunto, del esposo que había muerto. O sea, ese que murió se le dio descendencia. Dios tenía otros planes. Usted y yo probablemente miramos hacia adelante, mirando los próximos meses, el próximo año 2021, y probablemente usted no sabe lo que va a pasar. Usted y yo no sabemos qué va a acontecer o cómo se van a dar las cosas, pero sabe algo, en los misterios de Dios, Dios tiene planes que usted y yo no entendemos ni visualizamos. Que probablemente usted no sabe cómo Dios va a acomodar las cosas, y por eso es que tenemos que aprender a entregarnos y a ponernos en las manos del Señor, porque Dios sí tiene planes perfectos. Porque Dios sí tiene planes, los planes adecuados para usted y para mí, aún en medio de los tiempos más complejos. Mire, en medio de tiempos difíciles, no debemos negar la realidad o paralizarnos. Ruth no se paralizó ante la situación y quedó allí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora quién me podrá defender? Ella no negó la realidad. Ella sabía que estaban en medio de una encrucijada, pero ella se movió. Ella actuó. Ella caminó. Mire, esta pandemia no nos puede paralizar. Esta circunstancia que estamos viviendo no nos puede paralizar, no puede paralizar nuestra fe, no puede frenarnos para seguir avanzando. Esta situación que estamos viviendo no puede paralizarnos de seguir creciendo. Mire, a mí me fascina escuchar a personas que en medio de estos tiempos llegan y dicen, yo no me he detenido de aprender. Yo alabo a Dios por aquellos hermanos que en medio de estos tiempos de pandemia, de muchas limitaciones académicas, inclusive universidades, colegios, instituciones hoy en día están desarrollando planes virtuales para que usted pueda estudiar. Y hay gente que está estudiando. Hay gente que está ampliando sus horizontes académicos. Hay gente que está diciendo, yo necesito seguir creciendo. Hay gente que está en medio de prepararse en el plano académico secular y otros en el plano académico espiritual, ingresando a instituciones para estudiar la Biblia, para formarse. Hay gente que está estudiando la Biblia en su casa con planes de estudio. Hay gente que está diciendo, yo necesito seguir creciendo. Yo necesito seguir avanzando en medio de mi vida diaria. Yo no puedo paralizarme. Yo no puedo tomar la actitud de Ruth. No me llamen a mí feliz, sino llámenme desgraciado, pobre de mí, triste de mí por lo que estoy pasando. Levantémonos de nuestras circunstancias y empecemos a avanzar. La vida no se ha acabado. Usted probablemente y yo tenemos un cúmulo de años por delante según la voluntad y propósito de Dios, en que Dios nos va a dar la oportunidad de seguir creciendo, pues que esto no nos frene y no nos paralice.
en medio de experiencias como las que pasamos, donde no encontramos salidas claras. Mire, usted y yo podemos descubrir capacidades ocultas. ¿Y a qué me refiero con capacidades ocultas? Dones, habilidades. Podemos descubrir el verdadero yo. A mí me sorprende escuchar a personas que dicen, en medio de este tiempo que hemos estado viviendo, he descubierto habilidades que no sabía que tenía, capacidades que no sabía que tenía. Un hermano hace poco llega y me dice, yo, pastor, tenía un montón de troncos en mi casa, troncos de árbol. Y empecé en un día que estaba allí con mi esposa, empecé a tallarlos. Cuando me doy cuenta, empecé a tallar una hermosa ave. Y mi esposa llega y me dice, me comparte este hermano, me dice, oye, pero qué hermoso te quedó eso. Píntalo. Y empezó a pintarlo. Amado hermano, lo impactante es que en este momento él está elaborando y tallando en madera hermosas obras que está vendiendo. Y empezó a desarrollar allí en el patio de su casa algo que él no sabía que tenía la habilidad para eso porque nunca lo había intentado. Y en medio de un momento donde él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con todos estos troncos de árbol? Él empezó a sacar hermosas tallas de aves, de peces, de tortugas, y hoy los está ofreciendo y vendiendo. Amado hermano, este es su tiempo para descubrir habilidades. Gente que se ha dado cuenta de que tiene la capacidad para hacer dulces, para hacer pasteles, para hacer repostería, para hacer un cúmulo de cosas y que está vendiendo. Gente que ha dicho, yo tengo fortalezas, tengo habilidades, una capacidad creativa tremenda que he descubierto en medio de este tiempo de dificultad. Pero hay gente que no se ha quedado sentada frente a un televisor 3, 4, 5 y 6 horas, pobrecito de mí. Y en medio de ese tiempo perdiendo sus horas haciendo cosas que no edifican, que no ayudan, que no le hacen crecer y que no le hacen avanzar. En medio de estas circunstancias, Dios quiere que tú descubras esas capacidades. Este es un tiempo para que usted empiece a hacer cosas que ha dejado pendiente en casa. ¿Cuántas cosas hay en casa que se tienen que arreglar? ¿Cuántas cosas hay en casa que se tienen que meterle la mano? Y que ese es un tiempo. Y yo veo gente que ha empezado a invertir tiempo para avanzar con proyectos en la casa que habían tenido pendientes por una o por otra razón. Amados hermanos, este no es tiempo para estar ocioso. Este no es tiempo para estar sentado en un sofá horas. Este no es un tiempo para estar ahí lanzado en una cama y diciendo, yo no sé ni qué hacer, no tengo trabajo, no puedo hacer nada. Dios quiere que usted pueda desarrollar esas capacidades y tomar una actitud que llega y dice, vamos a avanzar. Voy a empezar a involucrarme y a desarrollar cosas que me permitan glorificar a Dios con mi vida. No lanzarme en una cama o sentarme en un sofá allí sin hacer nada. ¿Qué aprendemos de esta historia? De la historia de Ruth, de su actitud, de su corazón, de su emprendimiento y de ese deseo de decir, vamos a avanzar. La situación es difícil, ciertamente lo es. No vamos a buscar culpables, no vamos a buscar responsables, no voy a tomar una actitud de conmiseración, voy a levantarme y vamos a avanzar. De esta historia aprendemos a enfocarnos en las soluciones y a enfrentar los problemas. Probablemente la pandemia, vamos a estar inmersa en ella a lo largo de este año 2021. ¿Pero qué va a hacer usted? Tenemos que aprender a levantarnos, a reconocer que Dios está con nosotros, que no podemos paralizarnos y estancarnos. Dios tiene, mire, Dios tiene reservas ilimitadas para nosotros. Mire, esta mujer, Ruth, llegó a casarse con Boaz, este hombre que la redimió. Y ellos se convirtieron en los abuelos, Ruth y Boaz se convirtieron en los abuelos del rey David.
Interesantemente, Mateo cita a Ruth como parte de la línea genealógica de Jesús. Una mujer extranjera, parte de la línea genealógica. O sea que David era hijo de inmigrantes. David era hijo de inmigrantes. O sea, en su línea genealógica había inmigrantes. Interesante eso. Bueno, y es interesante en en un mundo tan globalizado, donde el tema de la inmigración es un fenómeno y donde en muchos de nuestros países, amados hermanos, hay tanto recelo, tanta crítica de parte de algunos hacia el tema de los inmigrantes. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros en nuestros genes probablemente tenemos genes de muchos extranjeros y puede ser que usted y yo no seamos lo que pensemos. Si nos hiciésemos un examen de ADN, algunos de ustedes puede ser que tengan genes africanos y algunos de ustedes puedan tener genes asiáticos o genes europeos. ¿Ah? En medio de todo esto, Dios está queriendo que recordemos que Dios tenía un plan especial con ella, ser la abuela y parte de la línea genealógica de un rey de Israel. Dios tiene reservas ilimitadas para nosotros que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios puede cambiar nuestro futuro y el futuro de los nuestros a corto, mediano o largo plazo. Pero Dios lo va a hacer cuando nosotros nos levantemos, cuando nosotros tomemos la actitud de levantarnos y decir, Dios está con nosotros. Yo no me voy a rendir ante las circunstancias. Yo no voy a llamarme pobrecito. Yo ya no me llamen Gustavo, ahora llámenme pobre de mí. No. Yo no voy a tomar esa actitud, voy a tomar la actitud de decir, el Señor está conmigo. Son tiempos difíciles. Este no es tiempo para buscar responsables y culpables. Es tiempo para decir, Dios va a estar a mi lado. Grandes cosas va a hacer el Señor conmigo. Voy a levantarme. Este es un tiempo, amados hermanos, para el emprendimiento. Ese es un tiempo para buscar oportunidades y opciones. Este es un tiempo para predicar y compartir el mensaje. Pastor, pero no nos estamos reuniendo, no nos vemos presencialmente. ¿Y quién ha dicho que nosotros no seguimos siendo la iglesia del Señor? Reunidos de esta manera y en medio de pandemia, nosotros seguimos siendo la iglesia del Señor y Dios nos llama a seguir proclamando el mensaje del evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor. Este es un tiempo para que usted se levante y diga, seguimos siendo la iglesia del Señor en misión, que Dios nos llama a proclamar el mensaje, que Dios nos llama a testificar de su gracia, que Dios nos llama a seguir siendo testigos en medio del mundo. Este no es el tiempo para postrarnos, este no es el tiempo para quedarnos sentados en una silla, no es un tiempo para cruzarnos de brazos, este es un tiempo para decir, Dios, tú estás a nuestro lado, guía nuestro camino y empezar a avanzar. Es un tiempo para escuchar la voz del Señor y mirar lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero animarle, quiero retarle, quiero motivarle, quiero instarle y quiero decirle, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. No tomemos la actitud y no interpretemos las circunstancias que estamos enfrentando, no lo veamos desde la perspectiva de Noemí, veámoslo desde la perspectiva de Ruth, una perspectiva que dice, en medio de la incertidumbre, vamos a avanzar. En medio de la incertidumbre, nuestro Dios está a nuestro lado. ¿Cuál es la actitud que vas a adoptar? ¿Cuál es la actitud que vas a tomar? ¿Qué ruta vas a tomar?
¿De qué manera vas a manejar tu vida en medio de lo que estamos viviendo y que probablemente va a prevalecer por algún tiempo más? Dios no quiere que esa actitud de conmiseración llene nuestra boca. Pobre de mí, no sé qué hacer. Mi camino es incierto, mi camino se ve negro, las nubes del cielo están horribles y aquí lo que se avecina es una tempestad. Y lloramos y nos deprimimos y nos llenamos de ansiedad y de angustia. Dios está queriendo que te levantes. Dios está queriendo que nuestra actitud y nuestra interpretación de las circunstancias que enfrentamos y nuestras realidades sea una actitud de decir: Dios, vamos a seguir avanzando y vamos a avanzar porque nuestra confianza no está en las cosas pasajeras, nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que Dios en su bondad, que Dios en su misericordia nos siga guiando. Que Dios en su misericordia nos siga dirigiendo, que Dios en tu gracia siga poniendo fuerzas en ti, siga renovándolas y te levantes allí donde estás y empieces a decir: voy a emprender grandes cosas en el Señor porque Él está a mi lado. Voy a seguir avanzando porque esta situación no nos puede frenar. Voy a poner mi confianza en Él porque sé que Él va a caminar a mi lado y Él va a estar conmigo. Que la actitud de tu corazón y del mío sea la actitud de Ruth. Un corazón dispuesto a enfrentar la dificultad con la plena convicción de que podemos avanzar, podemos caminar en medio de lo complejo de la vida, sabiendo que el Señor está con nosotros. Oramos en este momento. Padre, en este instante levantamos nuestra voz ante tu presencia. Venimos ante ti y venimos reconociendo que eres el Rey, reconociendo que eres el Señor, reconociendo que eres el Todopoderoso. Padre, mira nuestros corazones, mira nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cimentar nuestra fe en ti. Que en medio de los tiempos complejos, que en medio de los tiempos difíciles, podamos poner nuestra confianza en el Señor. Que en medio de la adversidad, que en medio de lo conflictivo de los tiempos que enfrentamos, podamos aferrarnos a ti. Tú eres nuestro Dios, tú vas delante de nosotros, tú estás a nuestro lado. Señor, que dejemos a un lado, que quitemos de nosotros esas actitudes que nos han estado controlando de autoconmiseración, de poner la culpa sobre otros, de estar buscando responsables, de estar mirando hacia adelante y quejándonos y llenando nuestra boca de queja, de inquietud, sino que levantemos nuestra voz, nuestro corazón, nos aferremos al Dios que hizo los cielos y la tierra y avancemos. Pon en el corazón de tus hijos, Señor, una actitud de emprendimiento, una actitud de aprovechar las oportunidades, una actitud de aferrarnos a la fe y a la confianza en Dios, una actitud de seguir creciendo, de crecimiento, de desarrollo, de fructificar, de crecer espiritualmente y crecer también en el plano no espiritual, en cualquier ámbito de la vida podamos seguir desarrollándonos, Señor. Quita de nosotros esa mente y esa actitud limitada que nos ha llevado simplemente a decir pobre de mí, de mis circunstancias. Que eso cambie en nosotros, que eso cambie en nuestras vidas y que podamos mirar hacia el futuro sabiendo que tú eres el dueño del futuro, que tú eres el dueño de los tiempos, que tú eres el dueño de nuestras circunstancias. Te damos la gloria. Te damos el honor, te damos el poder, te damos el imperio, la adoración y el honor, hoy y por siempre. Bendice a mis hermanos, extiende tu mano sobre ellos, renueva sus fuerzas, Señor, y levántalos poderosamente para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Jesús. Exaltamos el nombre de nuestro Rey y le adoramos a Él con todo nuestro corazón.
Entonamos canto al Señor y le adoramos en esta parte final de nuestro programa, reconociendo que en Él tenemos libertad y que podemos adorarlo con todo nuestro ser. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Gloria al Señor, en Él tenemos libertad, podemos adorarlo, bendecirle, engrandecer su nombre y reconocer su grandeza. Gracias, Señor.
Gracias, mi Dios, por este día que nos has dado, por este tiempo de adoración a tu nombre como comunidad. Gracias por mis hermanos. Yo oro para que tu rostro, su rostro lo hagas resplandecer sobre ellos en esta semana. Tú hagas resplandecer tu gloria, manifieste sobre ellos tu gracia. En medio de todo lo que ellos hagan, que esta pueda ser una semana fructífera, donde ellos puedan glorificar a Dios con su caminar, su vivir y con todo lo que hacen. Bendice a mis hermanos en medio de sus actividades laborales. Bendice a cada uno de ellos en medio de cada una de las cosas que realizan durante la semana. Gracias, Señor. Gracias. Queremos darte gracias por el tiempo de hoy y por cada una de las familias hoy presentes y por aquellos que por una u otra razón no estuvieron con nosotros durante este programa. Sigue extendiendo tu favor y tu cuidado sobre sus vidas. A ti sea la gloria y el honor. Amén